Hola, soy Mónica Ferrari, arquitecta. Desde que perdí gran parte de mi vista, comencé a visibilizar obstáculos que encontramos a diario en la ciudad. Estos obstáculos son tantos y tan frecuentes que se naturalizan. Al naturalizarse, se invisibilizan. Debemos recordar que la ciudad es un sistema muy complejo, donde se albergan hechos de distinta escala y de distinta gama y de distinta envergadura, donde es tan importante aquellas obras de grandes inversiones, por ejemplo, una gran obra de infraestructura, como aquellos hechos tenidos como menores, como pequeños, influyen tanto en la cotidianidad de las personas como las obras de grandes inversiones. Dentro de la ciudad encontramos las barreras urbanísticas que se encuentran en los espacios públicos, veredas, plazas, paseos, y otras barreras que no devienen de ninguna materialización constructiva, sino de la actitud y conducta de las personas. La accesibilidad urbana es la característica por la cual todas las personas, todas, sin importar sus condiciones físicas o cognitivas, puedan disfrutar de la oferta que propone la ciudad, sin restricciones que devengan del entorno. El entorno comprende el ámbito físico, los medios de comunicación y el sistema de transporte. Aquí tenemos dos ejemplos. La imagen de la derecha es una barrera urbanística, la vereda es bastante angosta, y sin embargo se dividió al medio, mitad escalón, mitad rampa. En el ejemplo de la izquierda, por el contrario, si el ingreso es ancho, si bien esta es una barrera edilicia, porque es el ingreso a un hospital, pero como ejemplo vale, el ingreso es ancho y también se dividió al medio, mitad escalón, mitad rampa. Esto es consecuencia de cómo, es un claro ejemplo estos dos, de cómo cuando se construye tratando de cumplir con la ley. Pero tenemos que recordar que la ley sola no diseña, la ley exige mínimos. Mientras que la participación va de mano de la pertenencia. La participación en los espacios, a mi juicio, además termina dándole identidad al lugar. Aquí tenemos una placa en el piso, en Cava, donde evidentemente hay participación y no se ve afectada la accesibilidad en absoluto. Lo mismo sucede con este paseo público en la ciudad de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, donde a los costados del espacio destinado a los peatones se abren unos semicírculos donde hay aparatos para realizar gimnasia. Ninguna de las dos actividades se ven interferidas. Lo mismo sucede con esta venta de artesanías, también en la misma ciudad, donde quizás se podría discutir el grado de participación, pero lo que es indiscutible es la identidad que adquiere el lugar. Lo mismo sucede con la fiesta de San Francisco en La Rioja. Bueno, está claro que la ciudad debe abarcar, cuando diseñamos los espacios públicos, los espacios urbanísticos, debe contemplar al amplio abanico que compone toda la sociedad, no solamente a las personas con discapacidad, sino también a los niños, a los adultos mayores, a mujeres embarazadas, personas que transportan bebés en brazos o en cochecitos, etc. ¿Cómo se llega de un lugar a otro? ¿Cómo son los itinerarios? ¿Cómo podemos alcanzar el destino deseado? Puede ser en vehículo particular, en transporte público o caminando, porque use el vehículo que se use, avión, auto, motocicleta, triciclo, nadie escapa de ser peatón. En vehículo particular, cada ciudad tiene sus normativas al respecto para el estacionamiento, pero no hay que olvidarse que el estacionamiento no es un mero amontonamiento de vehículos. Debemos tener en cuenta la señalética para identificar las plazas destinadas a las personas con discapacidad. La zona para peatones debe estar perfectamente identificada, así como la intersección entre peatón y vehículo.
el área de transferencia para sentarse y salirse del auto para los usuarios de silla de ruedas, y en los centros comerciales, como en los grandes estacionamientos de los centros comerciales, también este área debe estar prevista para carga y descarga de mercadería. La iluminación, la señalética, porque así como dejamos el auto, también es cómodo encontrarlo rápidamente luego. El sistema de transporte, cuando se habla de sistema de transporte, todo el mundo habla de la plataforma elevadora, pero es un sistema, entonces debemos tener en cuenta, sí, las unidades del transporte público, pero también la frecuencia, el recorrido, los lugares de espera, la señalética, el alcance manual y visual dentro de las unidades. Aquí en el ejemplo de la derecha, era una de las paradas más importantes de colectivo en la ciudad de La Rioja. En el ejemplo de la izquierda tenemos un colectivo donde hay un espacio perfectamente señalizado para sillas de ruedas y cochecitos. También es muy importante identificar claramente los taxis. Cuando uno llega a una terminal, sea aérea o terrestre, es fácil porque hay un lugar donde están estacionados, pero en el resto de la ciudad debiera ser muy fácil identificar los taxis. Bueno, caminando. Para el peatón debemos tener en cuenta los cruces, los desniveles, los elementos salientes, las cazuelas, los espacios estrechos, los pisos, la vegetación, la circulación confusa, la señalética. Aquí tenemos, en el ejemplo de la izquierda, una rampa como se la venía construyendo hasta hace muy poco en casi todas las ciudades. Esa rampa, aunque tenga la pendiente óptima, la pendiente y el ancho óptimas para un usuario de sillas de ruedas, las aristas que están perpendiculares a la calle están generando una barrera. Hay otra forma de solucionarlas, con esas aristas con pendiente, como en el ejemplo de la derecha, o elevando a modo de lomo de burro el pavimento en coincidencia con el cruce peatonal, o teniendo el mismo nivel entre vereda y pavimento. Acá en el ejemplo de la izquierda tenemos el cordón, todo el cordón de la esquina rebajado, y la característica que tiene este lugar es que la senda peatonal continúa la línea de la vereda, lo que facilita la visión de los automovilistas para cruzar la calle. En el ejemplo de la derecha hay volardos. Los volardos tienen normas que hay que cumplirlas en cuanto a la altura, la separación entre ellos. Estos son los que yo llamo los llamo los casi en accesibilidad. Pretenden ser unos volardos, pero en sí mismos están generando una barrera. En el ejemplo de la izquierda tenemos una senda peatonal que, si bien está perfectamente pintada, cuando terminamos de cruzar chocamos con dos contenedores de residuos. Y en el ejemplo de la derecha es un ejemplo para que se vea cómo hay que tener cuidado con la información que da el piso. Si bien el cordón está pintado de amarillo, la vereda se ensanchó, pero el cordón siguió estando pintado y eso genera muchísima confusión. Pero los cruces en las esquinas no son los únicos desniveles que encontramos en la ciudad. En el ejemplo de la izquierda tenemos escalones que aparecen a mitad de cuadra, que promedio debe haber 2 o 3 por cuadra. En el ejemplo de la derecha es el ingreso a un hotel. Estos desniveles suelen estar generados generalmente por el ingreso vehicular a hoteles y en las estaciones de servicio. También los ingresos a las cocheras generan desniveles. Se podría resolver tranquilamente desde la línea de edificación hacia adentro o en coincidencia con el cordón de la vereda, donde podría haber una banda de elementos con equipamiento urbano. Las cazuelas, sean elevadas o profundas, generan barreras. Hay otras formas de solucionarlo, por ejemplo, con rejillas enrasadas al piso. Los elementos salientes, como pueden ser los parantes de los toldos, las hojas de aberturas que abren hacia afuera, son barreras. Los espacios estrechos. Algunos espacios nacieron estrechos, otros se estrechan con el equipamiento urbano. Los pisos
no deben ser ni patinos, no deben ser resbaladizos, ni secos, ni mojados. En el ejemplo del centro tenemos el ingreso, la vereda, donde hay una institución infantil, entonces hicieron un dibujito en la vereda con piedras. En el ejemplo de la derecha, es un complejo habitacional donde aparentemente se pretendió dar una continuidad entre el espacio público y privado, siguiendo con el mismo solado. Los pisos portátiles también tienen normas, deben tener contraste cromático, tienen un ancho determinado, deben estar enrasados al piso. La falta de mantenimiento también son barreras urbanísticas. Acá tenemos la vegetación. En urbanismo es digna de ser tenida en cuenta, no solo en cuanto al mantenimiento, a la poda de los árboles, sino en cuanto a la selección de las especies que vamos a colocar. No es lo mismo forestar un parque, una plaza, que los lugares peatonales. La circulación no debe ser confusa. Generalmente las ciudades tienen normativas respecto a las obras en construcción, deben estar valladas, señalizadas, iluminadas. Los comedores, los lugares de comida, sean comedores, confiterías, bares, invaden el espacio público. En el ejemplo de la derecha tenemos la plaza principal de La Rioja, donde a los costados se colocaron unos paneles con información y quedaba el centro para circular. Pero al fondo, en el centro, no sé si llegan a distinguir, colocaron unas esculturas bajas en el lugar destinado a circulación. En el ejemplo de la izquierda tenemos la línea de edificación cuando no es continua. Esa línea de edificación, que para los municipios es un engorro legal y luego económico, para las personas con dificultades sensoriales, esa línea de edificación forma parte del sistema de apoyo necesario para circular con autonomía y comodidad. Aquí tenemos las otras barreras, las que no devienen de ninguna materialización constructiva, como puede ser, por ejemplo, el estacionamiento de vehículos en las veredas. Abajo, a la izquierda, tenemos ramas de poda de árboles. Posiblemente el otro día esas ramas fueron recogidas, pero mientras tanto la vereda estuvo interrumpida. Hay barreras que duran apenas unos minutos, segundos, quizá, como puede ser cuando el vehículo se estaciona sobre la senda peatonal esperando que el semáforo le dé el cruce. La señalética es muy importante. Aquí tenemos este cartel donde el icono de museo, esto es la ciudad de La Rioja, donde el icono de museo, que es para ser visualizado desde la circulación vehicular, está puesto para ser visto desde la vereda. Y la información que debe ser leída a nivel peatonal está puesta mirando hacia la calle. Aquí tenemos una parada de colectivo donde sí hay un planito con la ciudad, con el recorrido del colectivo, pero es de acceso solamente visual. Debemos recordar que cuando planificamos y diseñamos los espacios públicos, es para todas las personas. Debemos tener en cuenta el amplio abanico que compone la ciudad, y que a esta altura ya está claro que construyendo rampas solamente no hacemos más accesible la ciudad. También hay que recordar que esa accesibilidad, cuanto más desapercibida, favorece mucho más la pertenencia de los espacios. Muchas gracias.